Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria del día 25 de febrero, solicitada por los concejales que obran en la propuesta. Iniciamos el orden del día con el primer punto: renuncia de los corporativos a percibir retribución alguna por la asistencia al pleno que solicita, señor secretario. Sí, únicamente, señor alcalde, de abrir un turno de intervenciones si acaso alguno de los portavoces está en contra y pasar a la votación. Perfecto. ¿Alguien puede hacer la votación sin más? ¿Votos a favor de la renuncia de los corporativos? Señora Albert, por favor. ¿Votos a favor? Manos arriba. Pasamos al punto 2. Bueno, queda aprobado la renuncia de los corporativos por 20 votos a favor, si mal no recuerdo. Pasamos al punto 2, someter a debate la gestión de la Junta de Gobierno local. Antes ha habido una reunión de la Junta de Portavoces con el señor secretario sobre la forma de llevar a efecto este punto y en aras a una interpretación un poco extensiva vamos a dar la palabra a los tres grupos. En principio, los tres grupos proponentes seguidos para que hagan las preguntas que crean oportunas y posteriormente el portavoz de los que les contestan. Las preguntas se hacen todas seguidas y se contestan con posterioridad. Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Socialista, señora Alfredo. Muchas gracias, señor alcalde. Sí que me gustaría, antes de comenzar mi intervención, decirle que qué tiempo tenemos, lógicamente, de exposición de temas, dado que son varios temas, por concretarlos un poco, una primera fase que sería introductorio, luego las preguntas de cada tema, de qué tiempo disponemos cada uno de los grupos políticos para que luego no haya cortes y nos podamos organizar en la intervención a la hora de repartir tiempo en los temas. El tiempo que ya es conocido, 10 minutos cada uno. ¿10 minutos? Muy bien, muchas gracias, señor alcalde. Dado que a día de hoy traemos aquí a esta sesión plenaria su gestión, que claramente para nuestro Grupo Municipal Socialista lleva las marcas que podemos puntualizar de una manera muy soslayada a lo largo de estos casi 3 años que cumplirán el próximo mes de junio de mandato del Gobierno del Partido Popular. Como estaba diciendo, vamos a hacer una introducción clarificando lógicamente las marcas que son signo a nuestro criterio y a nuestro entender de su gestión. Las marcas lógicamente de la traición, las marcas lógicamente del engaño, las marcas que se pueden definir a través de términos como chanchullos y líos, para cerrar ya con una palabra como puede ser la de la corrupción. Y para ello queremos comenzar lógicamente por uno de sus temas estrella, la cual aprobó en Junta de Gobierno local, como fue el de la municipalización. La municipalización, la cual trajo a esta sesión plenaria, lógicamente, en la cual volvió a utilizar esos términos que acabamos de decir en nuestra introducción de la traición y el engaño, porque se nos planteó a los diferentes grupos políticos de que sería una municipalización sin despidos. Y a día de hoy, en el caso de otro servicio, nos encontramos con esta misma fórmula y esta misma marca para el caso de servicio de las piscinas. Optan por una fórmula que traen a debate, a esta sesión plenaria, en la cual se defendía mantener los puestos de trabajo de 17 extrabajadores que estaban prestando su servicio a una empresa, para si la empresa no, lógicamente, volvía a prestar el servicio, se pudiese por parte de este ayuntamiento secuestrar el mismo, pero siempre prestándolo a través de estos 17 trabajadores. En esa línea, lógicamente, aprobó y apoyó el Grupo Municipal Socialista su propuesta, señor alcalde, para poder abrir cuanto antes las instalaciones y para, lógicamente, si tenía que prestarse el servicio a través del ayuntamiento, que fuese prestado a través de estos 17 extrabajadores de la empresa GEXIL. Pero a día de hoy, con lo que nos encontramos, señor alcalde,
con un servicio totalmente desbarajustado y totalmente desmantelado. Un servicio, señor alcalde, que para volverlo a poner en marcha supondrá un coste para las arcas municipales de momento, por mucho que diga usted que el coste lo asumirá la empresa, en torno a los 250.000 euros. Servicio que, como muy bien dijo usted, a través de un decreto de alcaldía se va a prestar a través de personal municipal y, en caso de que no se pueda hacer a través del mismo, a través de subcontratas. Y nos preguntamos, señor alcalde, ¿por qué subcontrata en este caso y sí que es viable y no para que los trabajadores, los 17 extrabajadores que prestaban el servicio con anterioridad de las instalaciones de las piscinas, puedan seguir haciéndolo? Y además de todo este desbarajuste en el servicio, 17 trabajadores en la calle, un servicio desmantelado que le va a costar ponerlo en marcha 250.000 euros, nos encontramos hoy por la mañana en los medios de comunicación con que la empresa tiene previsto denunciarle porque parece ser que usted el 8 de febrero a las 11 de la mañana ya había procedido al desprecinto de las instalaciones. Por lo tanto, señor alcalde, tendrá usted que explicar esta mentira y este engaño. Y si lo enlazamos con el caso de la municipalización, señor alcalde, a día de hoy, resultado de su municipalización, nos encontramos un servicio totalmente desmantelado, un municipio sucio, unos jardines los cuales son un auténtico desastre desde el punto de la conservación y del mantenimiento, una limpieza de interiores las cuales las propias trabajadoras se quejan de que no son las suficientes para llevar a cabo los diferentes servicios municipales. Pero eso sí, ustedes han municipalizado un servicio apoyados por dos grupos, concretamente que conforman esta corporación, que a día de hoy nuestro grupo municipal socialista no le ha oído, señor alcalde, pedirle ningún tipo de responsabilidades. Y el PSOE, señor alcalde, siempre estuvo de acuerdo con la municipalización, lógicamente, pero con una municipalización que hubiese tenido una previsión y un estudio previo, señor alcalde. Una previsión y un estudio previo en cuanto al servicio, la maquinaria, el personal y las tasas. Y el resultado, señor alcalde, a día de hoy es que nos encontramos con un desastre en mayúsculas. Unos jardines los cuales tienen que ser atendidos, ya dado que con el personal municipal no es suficiente, en numerosas ocasiones con subvenciones que llegan a este ayuntamiento y si no con personal que proviene para hacer servicios sociales a través de instituciones penitenciarias. Algo muy parecido que ocurrirá en un futuro con las piscinas. A ver si los trabajadores municipales tienen la cualificación para poder hacer frente a ese servicio. La subrogación que aprobaron ustedes en Junta de Gobierno sin ningún tipo de criterio y que todavía a día de hoy no han regularizado desde el punto de vista laboral esta situación, sacando las plazas lógicamente a concurso por imposición, como contempla la ley, le ha provocado numerosas denuncias, señor alcalde. Denuncias que ustedes sabían muy bien que iban a tener en un momento dado que resolver y que pagar. Por un lado, tenemos las de limpieza de interiores. Ya ha salido sentencia, señor alcalde. Va a tener que pagar a las trabajadoras de limpieza de interiores acorde al convenio de Urbaser, más un 10% de intereses. Eso quiere decir que en materia de personal el ayuntamiento no ha tenido el ahorro que había preveído en su momento y estamos a la espera de que salgan las sentencias de viaria y recogida de basura. Respecto a los 22 despidos, de los cuales usted, que es responsable, señor alcalde, decirle que también los hizo sin ningún tipo de criterio y eso ha provocado que tenga que pagar este ayuntamiento una indemnización, algunos de ellos, por un montante superior a el $500.000 euros, señor alcalde. Nos hemos hecho cargo de una maquinaria ya amortizada, una maquinaria que está en mal estado, que nos está suponiendo a las arcas municipales montantes tales como alquiler de camión de recogida de basura más de 18.000 euros, arreglo de camiones
entre montantes de 3.000 y 8.000 euros. ¿Nos quiere explicar, señor alcalde, dónde está el ahorro? ¿O es un ahorro semejante al que usted proporcionó a las arcas municipales cuando hizo un pago de una instalación de una calefacción en la escuela taller por un montante en torno a los 60.000 euros sin proyecto, que debería de haber costado a estas arcas municipales con proyecto en torno a los 21.000 euros? ¿Es de ese ahorro del que estamos hablando? ¿Dónde está la calidad del servicio que usted prometió, señor alcalde, con la municipalización? El ciudadano por la tasa de basura, señor alcalde, sigue pagando lo mismo. Usted mismo cae en sus propios errores y en sus propias mentiras, porque usted había prometido en su programa electoral que suprimiría la tasa de basura. Por un lado, los ciudadanos siguen pagando la tasa de basura, usted ha incumplido el programa electoral. Señor alcalde, le preguntamos, ¿piensa subir la tasa de basura acorde al plan de ajuste que usted ha aprobado en Junta de Gobierno Local el 26 de diciembre y acorde a la ley de reforma local en lo que hace referencia al coste efectivo? Es decir, que los servicios se tienen que financiar al 100% a través de las tasas. Lógicamente, solo me ha dado tiempo, señor alcalde, porque para hablar de la gestión de la Junta de Gobierno local, solo me ha dado tiempo a hablar de un tema, porque es que sus temas dan para mucho. Pero sí que me gustaría también, señor alcalde, que nos explicase cómo tuvo la osadía de aprobar en Junta de Gobierno local la adjudicación de una obra para la ampliación de la escuela infantil a un familiar suyo, señor alcalde. Y nos gustaría también que nos explicase, señor alcalde, qué relación existe entre la empresa que ejecutó la obra de la escuela infantil Valdenunciello y la empresa GES León, y qué relación han tenido estas empresas con la financiación del Partido Popular en San Andrés del Rabanedo, concretamente con la financiación de las elecciones municipales en 2011. Muchas gracias, señor alcalde. Y por favor, céntrese en el contenido del punto, que es gestión de la Junta de Gobierno local. Señora Rubina. Muchas gracias, señor alcalde. Me veo un poco nervioso y no he visto en ningún punto que haya solo 10 minutos. En ningún punto de la ley, y tengo el misalín ahí atrás. Pero yo no quería empezar mi intervención en un plan arriba, sino quería reconocerle algo, señor alcalde, y verá sus buenas relaciones con la Moncloa. Sí, nos ha sorprendido. Usted ha convocado este pleno hace casi 2 meses. Seguro que porque el señor presidente del gobierno le dijo que hoy, precisamente hoy, era el día del Estado de, que en Madrid el Estado de la Nación, en el Ayuntamiento es el día del Estado de San Andrés. De manera que en ese sentido le quiero reconocer su fluidez, sus relaciones fluidas con la Moncloa. Es una lástima que esas relaciones fluidas no las derive en beneficio del municipio, en beneficio de los habitantes de San Andrés del Rabanedo, a los efectos de que las competencias que en estos momentos están sangrando las arcas municipales pasen a otras administraciones. Y quiero empezar precisamente hablando de economía. Hablando de economía porque es, yo creo que el problema más importante que tienen los españoles y el problema más importante que tiene el municipio. Del último pleno en el que le pregunté por el plan de ajuste, que por cierto todavía no se ha dado cuenta al pleno, ya sé que pasado mañana no puedo decir lo mismo, usted en ese momento no contestó. Del último pleno decía, ahora tenemos algunas novedades. Tenemos sentencias que, como en todos los casos, condenan al ayuntamiento, reconocen derechos a los trabajadores y quitan la razón al equipo de gobierno. Se ha citado, señor alcalde, que prácticamente cada mes cae al ayuntamiento una sentencia que les va a suponer a las arcas municipales en torno a unos 500.000 euros. Quiero preguntarle en concreto, ha hecho cálculos el señor alcalde sobre lo que le puede costar al ayuntamiento la sentencia de los subrogados de Urbaser, supuesto que se confirme o que adquiera firmeza. Son más de 500.000 euros, más de 500.000 euros al año lo que les va a suponer a las arcas municipales.
Le decía que del último pleno, o sea, de hace más o menos un mes a ahora, también hay novedades. En el pleno del próximo jueves se va a dar cuenta del informe sobre el seguimiento del plan de ajuste del cuarto trimestre del año 2013 y el ejercicio del 2013 elaborado por el señor interventor. Se lo ha dicho, señor alcalde, no deja títere con cabeza. No deja títere con cabeza en el sentido que punto por punto del plan de ajuste que usted aprobó en el año 2012 viene estableciendo que no se ha cumplido ni un solo de los puntos. Pero a mí lo que me importa, lo que me interesa, o lo que me parece más significativo, son las consecuencias de su pachorra, de su pasividad, de su ineptitud, de su inacción en materia económica. ¿Se ha leído lo que le dice el señor interventor? Que a la falta de una propuesta de no disponibilidad de crédito a la que usted está obligado y la elaboración de un plan económico financiero a la que usted también está obligado supone un incumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria, provocando un incremento de déficit estructural de esta entidad local, que habiendo transcurrido el plazo marcado por la ley de estabilidad para proceder a elaborar y aprobar el plan económico, se ve en la obligación de informar como contrarias a esta ley orgánica cualquier actuación de ejecución del presupuesto, que se debe constituir un depósito del 2,8% de los ingresos no financieros en aquellos casos en lo que lo requiera el Ministerio de Hacienda, y que si no se adoptan esas medidas, Hacienda enviará una comisión de expertos que planteará medidas de obligado cumplimiento, que si se persiste en el incumplimiento y se produce incumplimiento de los objetivos de estabilidad como hasta ahora, la regla de gasto o deuda se podrá considerar como gestión gravemente dañosa, pudiendo llegar a la disolución de los órganos de la corporación. Señor alcalde, usted quiere pasar a la historia de esta corporación como el alcalde responsable del inmovilismo y de que ese inmovilismo provoque que por el incumplimiento sistemático de las leyes, de sus propios planes, los que usted también aprueba en solitario en la Junta de Gobierno, el Gobierno intervenga y disuelva los órganos de esta corporación? ¿Se da usted cuenta, señor alcalde, de la responsabilidad que recae sobre sus hombros? Posiblemente porque este cargo, señor alcalde, ya hace tiempo que se lo venimos advirtiendo, le cae grande, demasiado grande, y que aquí los grandes paganos no es usted ni sus compañeros del equipo de gobierno, son las 32.000 personas, las 32.000 almas que viven en este municipio. Yo le quiero volver a plantear las preguntas que usted no me contestó hace tan solo un mes en el último pleno ordinario, cuando le pregunté sobre ellas. ¿Me quiere usted decir, señor alcalde, qué va a hacer con el capítulo 1 del personal, que según el plan de ajuste que usted ya aprobó hace 2 meses, va a tener que reducir en 3,5 millones de euros, 3,5 millones en este ejercicio? ¿Se da usted cuenta, señor alcalde, que cada mes que pasa está usted agotando su capacidad de gasto, y que en el mes de agosto o en el mes de septiembre habrá gastado todo lo que le está permitido de acuerdo con las leyes y de acuerdo con los planes que usted aprueba y que su gobierno le obliga para todo el ejercicio? Quiero preguntarle también qué va a hacer respecto a los impuestos. ¿Va a cumplir las previsiones, especialmente lo dispuesto en el artículo 26 del Real Decreto Ley 8/2013 en materia de subida de impuestos? ¿Qué va a hacer usted con el IBI en materia de tasas y de precios públicos? ¿Quiere usted concretar, por favor, qué va a hacer y cuándo en esos 2 aspectos? Y me gustaría preguntarle algo. Su concejal de Hacienda nos dijo en la comisión que prevé que el gobierno apruebe el plan de ajuste que usted llevó a la Junta de Gobierno el 26 de diciembre a finales de este mismo mes, y que si eso es así, presentaría el presupuesto a mediados del mes de marzo. Me gustaría, señor alcalde, que usted confirmara esa previsión, que a mediados del mes de marzo usted va a presentar el presupuesto de este ejercicio del año 2014, porque seguimos todavía con el presupuesto del 2010. Y le recuerdo que el interventor, en el informe al que me he referido anteriormente, dice textualmente: se ha aprobado el presupuesto del ejercicio, no se ha aprobado el presupuesto del ejercicio
de enero a tomar acuerdo de prórroga del presupuesto con informe, con reparos de intervención. ¿Se da usted cuenta, señor alcalde, que si acudimos a Fiscalía con todos los actos administrativos firmados, suscritos y aprobados por usted y por su equipo de gobierno, con reparos de intervención, vamos a necesitar una camioneta o un camión para llevar todos los actos administrativos de los que usted es responsable y que están firmados con reparo? Claro, el aspecto económico es el más importante, nos va la vida en ello, y a usted, señor alcalde, le vemos inamovible, le vemos pachorrón, le vemos mirando para otro lado mientras este ayuntamiento se está desangrando y mientras el interventor y los informes de intervención continuamente le están tirando de las orejas. Este último informe en concreto, hemos dicho, no deja títere con cabeza. Yo también suscribo lo que se ha dicho respecto a la gestión del Partido Popular. El Partido Popular, en estos casi 3 años, ha venido manteniendo una política basada en los chamullos, en los escándalos, en las informaciones mediáticas en los medios de ámbito nacional. Le reconozco que es usted un alcalde mediático y al que le quieren algunos medios de comunicación nacional. No me voy a referir a la Feria Multisectorial, seguro que lo va a hacer otro compañero mío, o a la caldera por la que usted pagó el triple. Me gustaría saber si ya tiene boletín. ¿Qué le parece que una caldera por la que usted pagó el triple no tenga boletín? ¿Tiene usted alguna explicación o ya tiene boletín esa caldera? No le quiero recordar que usted adjudicó una obra a su cuñado, pero forma parte del debe de su gestión. Y sí quiero hacer una referencia a los trabajadores de las piscinas y a la situación por la que atraviesa la empresa CSIC. ¿Recuerda usted, señor alcalde, que en el último pleno yo leí una carta que le dirigía la empresa al señor alcalde, refiriéndose a una reunión que convocó el señor alcalde en este ayuntamiento y en la que el señor alcalde no tuvo a bien aparecer? ¿Recuerda usted algo que me llamó la atención? Un párrafo que me llamó la atención de esa carta. Se llama el 20 de diciembre de 2013 y que yo le pregunté por qué tenía usted que decir, por su valoración. Oiga, cuando la empresa le dice que el ayuntamiento se ofrece a la propia empresa para despedir a algunos trabajadores, asumiendo el ayuntamiento las indemnizaciones para hacer frente al contrato, para hacer el contrato más atractivo a futuros licitadores, usted o su concejal de deportes en aquel momento negaron terminantemente que esa aseveración de la empresa fuera cierta. Yo le quiero decir que viendo lo que estamos viendo estos días, está perdiendo fuelle, está perdiendo fuerza y está perdiendo credibilidad esa negativa. Y sí me gustaría preguntarle, señor alcalde, ¿qué valoración hace usted de la situación por la que están atravesando los trabajadores pertenecientes a la empresa CSIC? Y sobre todo, de la situación por la que están atravesando los usuarios de las instalaciones deportivas, que yo creo que se están perdiendo. Un minuto. Insisto que me gustaría que usted exhibiera donde figura que hay 10 minutos, pero me voy a tener a ese criterio de la alcaldía, esperando que me diga de dónde sacan los 10 minutos. Y le estaba preguntando por la valoración que hace usted sobre la situación de las instalaciones. ¿No sabía usted que había cortado la empresa, la luz, que había cortado los suministros? Al margen de la valoración que ese hecho le suponga. ¿No sabía usted que las bombas no funcionaban? ¿No sabía usted o no tiene técnicos en la casa para que le informen que si las bombas, las instalaciones se inundan? ¿No cree que usted, su pachorra, sus chanchullos, su incapacidad para gestionar, tienen algo de responsabilidad, tienen algo de culpa sobre todo lo que está pasando? Y también le quiero preguntar, ¿a qué fue usted el día, usted no, a qué fue un concejal suyo? Trabajadores municipales, también la policía local, el día 8 de enero, a las 11 de la mañana, a las piscinas municipales, como queda reflejado en la alarma
y también en las fotografías que por ahí circulan respecto a esa visita, podemos denominarla clandestina, podemos denominarla a escondidas del ayuntamiento a las instalaciones deportivas. Señor alcalde, yo creo que a usted, después de 3 años de gestión, le debería dar vergüenza de esa gestión. Yo creo que a la Junta de Gobierno, después de 3 años de desgobierno, le debería dar vergüenza del balance que presenta. Yo sé que no les da vergüenza y también sé por qué no les da vergüenza. Muchas gracias. Gracias, señor Molina. Señor Vicente. Gracias, señor alcalde. Cada vez me cuesta más llamarle señor. Francamente, me cuesta y cada vez me cuesta mucho más. Mire usted, hoy traía como 12, más o menos 12 temas para tratar, pero visto que el tiempo que nos da son 10 minutos para hacer un todo un revoluto y al final que no hablemos de nada, voy a centrar mi intervención en un solo tema. Prácticamente en un solo tema, que es el tema que afecta a las personas que usted tiene de frente y que durante casi 20 minutos de sesión usted ha sido incapaz de mirarles a la cara. ¿Y por qué ha sido incapaz de mirarles a la cara? Muy sencillo, porque miente. Y sí quiero empezar con un robo más que con una pregunta, señor secretario. Espero que las preguntas que le tengo que hacer al señor alcalde, las cuales le van a ir directas al pecho, más que a la cabeza, no me cuesten en ningún momento ni una amenaza, ni una advertencia con sicarios colombianos o venezolanos, como me ha costado hace un mes. Voy a preguntar con toda tranquilidad y con plena libertad. Y espero que, aun estando a solas o acompañados, no me cueste una advertencia ni ninguna amenaza personal. Que quede claro y conste en acta, por favor. Es lo que desea este portavoz para poder actuar libremente en el ejercicio de mis funciones de control y fiscalización al equipo de gobierno. Dicho sea de paso, ¿con qué respeto he empezado mi intervención diciendo que con qué respeto puedo yo llamar señor a una persona condenada en 1998 y en el 2014 por el juzgado del contencioso por acoso laboral al trabajador? Me cuesta mucho permanecer en este asiento y con el máximo respeto hacia un regidor condenado por 2 ocasiones por 2 tribunales, por la Audiencia Nacional y por el contencioso administrativo. Me cuesta mucho, francamente. Pero lo que me piden y lo que me exigen es que, lógicamente, mantenga un decoro por la institución a la que represento. Y eso es lo que voy a hacer. Pero no por el alcalde que nos ha tocado en esta legislatura, que sin precedentes ha forzado comparecencias en este pleno, lo que nunca se había visto en la vida. Y desde luego, una sesión extraordinaria para fiscalizar la labor de la Junta de Gobierno, lo que no se ha visto en la historia democrática de este ayuntamiento. Como decía, voy a centrar mi intervención en un solo punto, principalmente, y es la gestión que usted ha hecho con las concesionarias en este ayuntamiento y principalmente con la última, con la concesionaria GESIM. Las mentiras, señor alcalde, las mentiras han precedido permanentemente sus actos, sus acuerdos. Algunos nos preguntamos qué es lo que ha generado que una empresa unilateralmente decida rescindir un contrato. Pero bueno, decir que unilateralmente ha rescindido el contrato es decir mucho. Usted ha forzado esa restricción unilateral de un contrato. ¿Por qué? Porque lo que firman hoy en papel no aparece mañana. No aparece mañana. Claro, ¿qué podemos esperar de una persona que infringe la ley? ¿Qué podemos esperar de una persona que ha sido condenada en 2 ocasiones? ¿Qué podemos esperar de una persona que al día de hoy comparece en 2 causas penales en calidad de imputado? Pues lógicamente que lo que firmes hoy no aparezca mañana. Por eso está permanentemente en los tribunales en calidad no de testigo, sino en calidad de imputado. ¿De acuerdo? Entonces, una persona que representa una institución pública, que firma un documento y que luego ese documento cuando llega a pleno no es lo que ha firmado, eso ya genera una tirantez importantísima con las empresas con las que él pretende abaratar los costes de la prestación del servicio. Pero mire usted, alcalde, qué grande le queda decir. Usted hace un mes prometió que ningún puesto de trabajo peligraría mientras usted fuese alcalde. Ya es la segunda vez que usted contempla esta escena. Primero con los trabajadores de la red que pasé y ahora con los trabajadores de la empresa que sí. Los trabajadores que prestaban servicios en las oficinas municipales. Ya es la segunda vez que usted se tiene que enfrentar a trabajadores y familia. Mire, permítame, cuando todos circulamos en una dirección y usted solito, bueno, usted solito no, o algún concejal más que lógicamente que la aplaude las desamorradas, circulan en dirección contraria, alguien se está equivocando, digo yo. Que es que siempre se equivocan los trabajadores, que es que siempre se equivocan
con la oposición, siempre somos nosotros los que nos estamos equivocando. Fue usted el que prometió que iba a garantizar los puestos de trabajo. Fue usted el que les prometió hace un mes que los pasos que se iban a pagar de cara a la municipalización para una posterior privatización iban a servir para garantizar desde el puesto número 1 hasta el último puesto. Y con ese compromiso yo le di el voto para el rescate del servicio, porque lo dije aquí en más de una ocasión. Y si usted pensaba que se iba a escapar, señor concejal de Deportes, estaba muy equivocado. 10 minutos no para mucho. Imagine cuando se va a tratar un solo tema. A mí me tiene usted que explicar cómo es posible que usted ande intentando abaratar el número de empleados y por otro lado tiene que colocar a 4 compañeros, amigos, conocidos, suyos o de quien sea, o de la persona que tiene usted al lado sentada, a su margen derecha. Me va a explicar por qué había que despedir trabajadores de la empresa que sí y usted intentaba o propuso colocar a 4 más. Eso me lo va a tener que explicar. Y usted me va a tener que explicar, señor Terelaje, si usted en algún momento le propuso a la concejal de Deportes colocar a esas 4 personas, teniendo en cuenta que ya en su día, usted, según las palabras de la concejala de servicios en aquel entonces, le entregó el currículum de un familiar suyo para ser colocado en la empresa de Urbacel. Eso también me lo va a tener que explicar. ¿De acuerdo? Es una pregunta que yo le hago. A ver si usted le pidió al concejal de Deportes colocar a 4 jugadores de su equipo de fútbol en la carrera. Eso me lo tiene que explicar, por favor. ¿De acuerdo? Bien, vuelvo con usted. En relación a su gestión y a sus mentiras permanentes, están ocasionando graves perjuicios a familias. 17 familias en este caso que se van a ir a la calle, si usted lo permite, porque prometió salvaguardar desde el puesto número 1 hasta el último puesto de trabajo. Y al día de hoy, usted ha firmado una resolución del 21 de este mes donde deja a la calle a 17 trabajadores. Y para mayor abundamiento, ayer mantiene una reunión con ellos, en este caso usted no, porque ustedes como van, corre de los peligros, pone a sus concejales de Deportes a tener una reunión con los 17 trabajadores y en ningún momento se les da una tranquilidad, sino que se les dice que es en la oposición. Ellos, sus familiares, lo entendieron todo mal. Que aquí en ningún momento se habló de salvaguardar 17 puestos de trabajo. Pero vamos a ver. No seremos muy inteligentes, pero de pronto seremos locos. ¿Cómo que aquí no se dijo en este pleno y no se les ha dicho a ellos que se iba a salvaguardar desde el primero hasta el último puesto de trabajo? Que todos eran necesarios. ¿Cómo firmáis una resolución diciendo que se va a cubrir con personal municipal hasta que se saque nuevamente la licitación el servicio? Vamos a ver, explíqueme usted, doctor, la materia. ¿Cuántos monitores de screening tenemos trabajando aquí? ¿Cuántos monitores de zumba? ¿Cuántos socorristas? ¿Con qué personal municipal usted va a cubrir ese servicio? Si no, dicen más que mentiras, que patrañas. Yo no sé cómo se llaman ustedes antes de estar aquí. Desde luego, el maestro de ceremonias que tiene ahí sentado, el señor condenado, es desde luego un mal maestro. Y desde luego, en la vida somos los referentes que tomamos. Si ustedes han tomado como referente aquello, se han equivocado, pero profundamente. Porque no se puede tomar en la vida como referente a un señor condenado, un señor imputado, un señor que adjudica obras a familiares, un señor que cuando no le gustan las preguntas que se le hacen, advierte, que usted me hace la palabra advertencia, con peligros de sicarios colombianos y venezolanos. Eso no es buen referente. No es buen referente. Y si ustedes han tomado como referencia eso, se equivocan. Se equivocan. Por eso somos lo que seguimos. Y si ustedes han seguido a eso, desde luego, ya sé lo que ustedes son. Ya sé lo que ustedes son. Señor alcalde, despierte. Ya son horas. Me da vergüenza. Me da verdadera vergüenza que usted represente esta institución. Me da verdadera vergüenza que su gestión a lo largo de estos años haya sido la mentira y el chanchullo. Usted puede continuar echando calderos de hedor sobre las empresas. Le recuerdo, señor señor alcalde, que esas empresas tienen que seguir funcionando al margen de que ustedes contraten o no les contraten. Gracias a Dios, mejor que no les contraten, tienen que aguantar cada día los medios de comunicación sus insultos, sus injurias. Vamos a ver. Ayer entraron técnicos municipales en las instalaciones. Y ya el artículo de prensa hoy demoledor, la nota de prensa que ustedes han mandado, las instalaciones estaban de pena. 300.000 euros en mantener eso, sacar esas instalaciones adelante. O sea, no ha podido echar más calderos de hedor o de olor, para que se entienda mejor, encima de la empresa de los trabajadores. Mire, ¿por qué tiene sentido de mantenimiento? Es capaz de dinero en la cara. Usted debe entender que el de mantenimiento durante todos estos años no ha hecho nada. No, mire usted, señor. Bueno, mire usted.
usted, señor alcalde, aquí están los escritos de la empresa, donde con fecha 18 de diciembre, que comunican, entre otros escritos del pozo también del 18 de diciembre, otro del 23 de diciembre, otro del 18 de diciembre, otro del 18 de diciembre, donde le están comunicando que hay que hacer, si no se preocupe, un minuto también me da tiempo a mucho más, le están comunicando que hay que hacer el cambio titular de los suministros. ¿Por qué? Porque la capa freática, tanto de una piscina como de otra, en el momento que se corte la luz, alcalde, va a empezar a ganar agua, porque las bombas no funcionan. Usted ha pasado totalmente sus escritos. Y el día 8 de enero, cuando ustedes entraron, que todavía no había nadie inundado ni había ningún problema, porque si hubiera habido un problema, la nota de prensa hubiera sido del 9 de enero. Insisto, ustedes entraron el 8 de enero, señores mentirosos, que dijeron que era ayer cuando entraron por primera vez. No, entraron el 8 de enero, como lo demuestran las alarmas, las cámaras de videovigilancia, etcétera, etcétera, y las fotografías. Entraron el 8 de enero. Si aquello hubiera estado una auténtica porquería, la nota de prensa era el día 9 de enero. Y no, a visto la nota de prensa ayer. ¿Por qué? Porque como no hicieron caso a los escritos de la concesionaria, donde les decían, oigan, que hay que hacer el cambio titular de los suministros, que el corte de luz genera unos problemas. Ustedes han pasado literalmente de esos comunicados. ¿Qué pasó? Que cuando se entraron, pensaron que las salas de máquinas eran la piscina. No, las salas de máquinas no son las piscinas. Se inundaron fruto de su negligencia, de su incompetencia. Y yo le digo, señor alcalde, por favor, son 8 miembros del equipo de gobierno. No hay nadie en este santo equipo de gobierno que pueda sustituir a este señor. Pero en el Partido Popular que se nos dice que tenéis soluciones, no tenéis absolutamente a nadie que sustituya a este señor al frente de la realidad. Muchas gracias. Gracias, señor Luis. Señor Arias. Vamos a ver, buenos días. La intervención creo que no es así en orden de... Sí. La comisión se acordó, no era yo que tenía que hablar ahora. Entonces, Tendría que contestar el portavoz del grupo. perfecto. Luego vuelve la réplica y luego ya nosotros. Perfecto. Señor portavoz. Sí, buenos días, señor alcalde. Buenos días a todos. Nos encontramos ante la convocatoria de un pleno en el que el punto del orden del día literalmente es someter a debate la gestión de la Junta de Gobierno local. La verdad se ha dicho que el equipo de gobierno creía que se iba a hacer eso, someter a debate la gestión de la Junta de Gobierno local, es decir, cómo se gestionaba la Junta de Gobierno local. Lejos de ello nos encontramos que hayamos tomado nota por 10 o 12 puntos tan importantes como municipalización, sí, jardines, financiación partido, economía, plan de ajuste, sentencias desfavorables, impuestos y en el caso de Parul anuncia 12 temas a tratar. Como ustedes comprenderán, con una convocatoria de punto de orden del día tan inconcreta, en la cual el equipo de gobierno no puede, a lo mejor de eso se trataba aquí, traer preparado el pleno como se merece a todos estos puntos y con esta importancia, pues no contamos en este momento con la documentación necesaria y concreta para contestarles a todos estos puntos de una manera eficiente. El equipo de gobierno no tiene problema en contestar a todos estos puntos, pero a lo mejor se trata de no decir de qué se va a preguntar y de qué se va a hablar para que precisamente nos encontremos indefensos. A la vista de lo cual, señor alcalde, y pensando que se iba a hablar de la gestión de la Junta de Gobierno local, que era el punto, pues no podemos dar contestación a estos puntos tan importantes sin documentación y sin tener. Señor Gómez. Sí, señor Gómez, por favor. Entonces, lo que sí pediríamos es que a lo mejor la convocatoria del punto no debe ser así, debe de ser con qué puntos se van a tratar para que de este lado de la mesa nos podamos defender como merecemos. Ahora, el convocar a un pleno extraordinario, repito, someter a debate la gestión de la Junta de Gobierno local. Esa es la convocatoria para hoy. Ahora, si pretenden que de los 12 puntos más 12 que tenía anunciado el señor Gómez, el equipo de gobierno conteste
tenemos para la réplica? La réplica, 5 minutos. Bueno, mire, señor alcalde, la verdad, esto es una auténtica vergüenza y una tomadura de pelo, no solamente a los corporativos, sino a los vecinos y vecinas de este municipio, pero no voy a perder tiempo. Bueno, me deja, la verdad, que un poco totalmente descolocada la respuesta que nos acaba de dar el portavoz del Partido Popular. Someter a debate la gestión de la Junta de Gobierno local, lógicamente, es todos aquellos temas los cuales ustedes tratan, votan y aprueban en la Junta de Gobierno, son lógicamente óbice para poderlos someter a debate por los diferentes grupos de la corporación. Y muestra de ello es la municipalización del servicio de basuras. La subrogación del personal ustedes la aprobaron en Junta de Gobierno, pero no voy a perder el tiempo volviendo a repetirle todo lo que ya hablé sobre la municipalización. Lo que sí que voy a continuar es hablando del oscurantismo del equipo de gobierno del Partido Popular a la cabeza con su alcalde, el señor Goyo Chamorro. Y muestra, lógicamente, de este oscurantismo y chanchulleo a la hora de hacer gestión, también es el servicio de alumbrado. Lógicamente, el servicio de alumbrado a día de hoy lo tenemos externalizado. El servicio de alumbrado es un contrato de servicios y como muy bien nos informó el técnico de contratación en una comisión informativa, todo aquel contrato de servicios debe de tener los medios, tanto materiales como personales, para prestar el servicio. Pues en este momento da la casualidad que la empresa que está prestando el servicio, lógicamente, a este ayuntamiento, por un lado, no dispone de la maquinaria para prestar el servicio porque está utilizando el camión grúa municipal. Y además de ello, lo más grave es que está facturando al ayuntamiento por horas de camión grúa, por la utilización de las horas de camión grúa. Y esas horas de camión grúa y esa factura la está teniendo que aprobar el señor alcalde por decreto de alcaldía, con todos los informes reparados, lógicamente porque no lo puede aprobar en Junta de Gobierno, porque tienen los informes reparos con carácter suspensivo y tienen que levantar el reparo, lógicamente, su concejal de Hacienda o su concejala de área. Pero esta es la forma que tiene de gestionar el señor Chamorro. Y dado que no me ha preguntado qué es lo que va a pasar con la tasa de basura, lógicamente voy a tratar otro capítulo muy importante, pero que también desconocerán, lógicamente, y que también es símbolo de debate de esta Junta de Gobierno, porque forma parte del plan de ajuste que ustedes aprobaron en Junta de Gobierno. Unas preguntas muy concretas, señor alcalde. ¿Qué va a pasar con los servicios sociales? Acorde a su plan de ajuste, lógicamente, y teniendo en cuenta los decretazos que nos vienen impuestos desde Madrid, las tasas tienen que subir a lo largo de 3 años para poderse adaptar al coste del servicio, es decir, tienen que financiar al 100% el servicio. Se tendría que subir un primer ejercicio un 50%, el segundo ejercicio un 75% y el tercer ejercicio un 100%. Pregunta concreta. ¿Piensa subir las tasas de los servicios sociales? ¿Qué va a pasar con determinados centros de servicios sociales, como puede ser el centro de día y la escuela infantil, que están arrojando un déficit a este ayuntamiento en torno a los 600.000 euros anuales? Y si los servicios sociales, además de enlazarlos con el plan de ajuste, los enlazamos con la reforma local aprobada en el Parlamento, lógicamente por la mayoría del Partido Popular del señor Rajoy, usted sabe que en esa reforma local se plantea el coste efectivo, es decir, los servicios se tienen que financiar al 100% a través de las tasas. Y lógicamente todos aquellos servicios que denominamos competencias impropias, que son la mayoría de ellos los que se encuentran dentro del área de servicios sociales, tendrían que financiarse al 100% de la tasa, con la tasa, y si no, desaparecería, a no ser que ustedes decidieran transferir las competencias a la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, referente a esto, 2 preguntas concretas. ¿Ha iniciado el expediente de traspaso de competencias a la Junta de Castilla y León, ya que la propia Junta tiene 2 años, lógicamente, para poder resolver? Y dado que tiene 2 años para poder resolver, en este medio tiempo, ¿cómo piensa seguir usted haciendo frente a los servicios sociales en este ayuntamiento? Bien, a través de la subida de las tasas o bien privatizando los servicios. Señor alcalde, para terminar, le tengo que decir que es un auténtico cobarde, que lo único que sabe hacer es desmantelar y
desbarajustar servicios. Y a día de hoy tenemos como ejemplo el servicio de piscinas y centro de ocio, y tenemos como ejemplo el servicio de basura, recogida, viaria, interiores, parques y jardines. Pero todo ello, señor alcalde, con la marca de su casa, con la marca del cortijo del señor Chamorro, los chanchullos, los líos, la corrupción, la traición y el engaño. Muchas gracias. Gracias, señor Rocedo. Señor Rubilar. Veo usted muy rápido cortando portavoces, pero poco expresivo contestando a lo que preguntamos. Nunca he visto una manifestación de insulto tan grave como la que se deriva de las palabras de su portavoz. Usted, señor alcalde, con toda cobardía, se ha escudado en su portavoz. Y lo que le ha hecho a su portavoz es dejarle en un papelón de ridículo y de auténtico escándalo político, oiga. Pero ¿cómo se le ocurre a su portavoz decir que esta oposición plantea un pleno extraordinario con un orden del día tan concreto que la Junta de Gobierno no tiene documentación? Estos grupos de la oposición, señor portavoz y señor alcalde, lo que han hecho ha sido acogerse a lo dispuesto en el artículo 106 del ROZ, que establece que una cuarta parte de la corporación puede solicitar un pleno extraordinario para someter a debate la gestión de la Junta de Gobierno, que es lo que estamos haciendo. Claro que más grave aún es lo siguiente que ha dicho el señor portavoz, me imagino que en nombre de todo el grupo del Partido Popular, que como sacamos tantos temas, les pillamos a los de la Junta de Gobierno, que no saben, que no conocen, que no tienen documentación. Oye, ¿ustedes son tontos o se baten? Están insultando la inteligencia de esta parte de la bancada de la oposición, que están insultando la inteligencia de los ciudadanos a los que representamos. ¿Qué es eso de que les pillamos desprevenidos? ¿Acaso el señor portavoz del Partido Popular, que también es concejal de personal, no sabe responder a las cuestiones que le hemos planteado con respecto al personal? ¿Le hemos pillado? ¿Hemos hecho algún tipo de pregunta que a usted no se la esperaba? De la misma manera puedo hablar del concejal de Hacienda, por referirnos a aquellos puntos a los que hemos incidido más. Es que no me puede contestar las cuestiones concretas del plan de ajuste, pero fíjese, yo no me he dirigido ni al concejal de personal, ni al de Hacienda, ni a ningún concejal en concreto. Me he dirigido al señor alcalde, que está muy callado, excepto para quitarnos la palabra. Afortunadamente, el señor Rajoy no es el señor Chamorro. ¿A alguien se le ocurre que hoy, en el debate sobre el estado de la nación, el señor Rajoy le diga a cualquier grupo de la oposición, es que como hablan de tantos temas, nos han pillado? No entienden que eso es absurdo, no entienden el ridículo que están haciendo, pero es que no se les cae la cara de vergüenza. Ya se lo he dicho, a ustedes no se les cae la cara de vergüenza. Ya sé que no, y también sé por qué, porque para eso hay que tener vergüenza. Y seguramente ustedes vergüenza política no tienen. Y yo quiero seguir incidiendo en lo que más me preocupa, que es la situación económica del ayuntamiento y las medidas que va a tomar el señor alcalde. Y dentro del plan de ajuste, ya lo adelanté el mes pasado, evidentemente los servicios sociales forman un paquete importante, un bloque decisivo por el coste que supone y por los beneficiarios a los que afecta a las capas más débiles. En esta ocasión, este mes la señora concejala de Servicios Sociales ha estado un pelín más explícita. Nos ha asegurado, los grupos de la oposición, que no entre en sus planes cerrar ningún servicio. Pero no ha desmentido que entre en sus planes privatizar, externalizar servicios. Señor alcalde, me dirijo a usted y me imagino que no sean preguntas de estas que no se espera. Claro, a lo mejor nos quiere contestar al final cuando no tengamos derecho a réplica, demostrando la valentía política que tiene y las ganas que tiene usted de debatir sobre el estado del municipio, que es la oportunidad que le hemos dado. Le pregunta a usted, ¿tiene usted previsto privatizar o externalizar algún servicio, sea de servicios sociales o no? Le he preguntado cuándo va a aprobar el presupuesto y si ratifica las palabras de su concejal en la comisión informativa. Nos dice su concejal de Hacienda que está mandando correos electrónicos a la Junta, que es lo que está haciendo.
Y usted nos ha dicho reiteradamente que está esperando una llamada de Madrid porque le va a recibir el ministro o el director del subdirector de no sé qué. Señor alcalde, usted no tiene que le escriba como el coronel de García Márquez. Usted no tiene que le reciba. ¿En manos de quién está este municipio? En gente que todo lo que tiene que decir es que les pillamos por sorpresa y que planteamos órdenes del día inconcretos y lo único que hacemos es ceñirnos a la ley. ¿En manos de quién estamos? Y hay algo que quiero dejar para finalizar, porque me parece que es una cuestión básica y se la planteo siempre. ¿Qué hacemos con el tema del agua? En el informe al que me he referido antes del interventor se destaca que el déficit por el agua supone 1 millón de euros anuales. Estamos en 4 millones, que es exactamente la cantidad que la empresa adelantó en el año 2010 al ayuntamiento. Desde diciembre de 2011, señor alcalde, yo le vengo proponiendo que inste la nulidad de oficio de ese acuerdo, aprovechando que tiene una sentencia sobre la nulidad del nombramiento del interventor, o de la interventora en este caso, accidental. ¿A qué está esperando? ¿No se da cuenta que cuanto más tiempo pase es peor para el municipio? Y una conclusión dolorosa. Y no crea que lo digo con entusiasmo, sino todo lo contrario, porque ahí va la suerte de los vecinos del municipio. Usted lleva de alcalde 3 años, o casi 3 años, y a la pregunta de si este municipio está igual, mejor o peor que hace 3 años, la respuesta es clara. Usted heredó este ayuntamiento como lo heredó. Póngale el adjetivo, el calificativo, el nombre que usted quiera. Heredó lo que heredó. Por cierto, no fue engañado, porque las previsiones económicas que usted tenía en la campaña electoral sobre el ayuntamiento que se iba a encontrar se cumplieron milimétricamente. Pero 3 años después, este ayuntamiento está mucho peor. Desgraciadamente está infinitamente peor que hace 3 años, que cuando usted llegó. ¿Y sabe por qué? Por su inacción, por su inactividad, por su pachorra, por su incompetencia, porque este ayuntamiento le queda grande. De manera que, y ya termino, señor alcalde, una última petición. Váyase, señor Chamorro, váyase, porque este ayuntamiento se merece un alcalde que no esté condenado, ni tampoco todo el día en los juzgados declarando en calidad de imputado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina. Señor Vicente. Vamos a ver, señora Rey. Buenos días de nuevo. Le voy a decir las cosas muy claras. Usted acaba de manifestar que se sienten indefensos. No, indefensos sienten ellos. Que hoy se encuentran con una promesa de salvaguardar desde el puesto 1 hasta el puesto 17 de los que componen la plantilla de las piscinas, y el día 21 del presente mes, el cobarde de su jefe de filas firma un decreto un viernes donde los dejan en la calle. Eso es indefensión. Lo suyo se llama holgazanería. Es la diferencia entre defensión y holgazanería. ¿De acuerdo? Ellos están indefensos y ustedes son holgazanes. ¿Y por qué son holgazanes? Porque han venido aquí con el papel ya escrito. Ustedes no han preparado ningún pleno. Ustedes, durante todas estas sesiones plenarias que hemos tenido desde el principio de la legislatura, abordando también aspectos de acuerdos adoptados en Junta de Gobierno local, donde ustedes sabían perfectamente de qué temas íbamos a hablar, ustedes tenían una frase. Como trajeron tantos temas, no sabíamos cómo abordar. Lo tenían ya preparado. Lo tenían ya preparado. Pero no me importa que no contesten, porque hay algo que es palpable, que son sus hechos. Sus hechos hablarán por vosotros. Los hechos hablarán de vosotros. Y los hechos, al día de hoy, hablan mucho de vosotros. Y sobre todo, quien más sabe de vuestros hechos son quienes los padecen. ¿De acuerdo? Entonces, si usted, señor portavoz, por llamarle de alguna manera, título que no se merece, porque cada vez que ha venido por la boca en este pleno, es para decir, el Grupo Popular está a favor, o el Grupo Popular está en contra. Ha sido incapaz durante 3 años de una defensa de nada. Por lo que vamos a llamarle portavoz, porque es el adorno navideño que le han puesto, portavoz. Pero yo esperaba una defensa de esos hechos, también era mucho pedir, defender esto es muy complicado. Digo que la papeleta de defender esto es muy complicada, pero esperaba por lo menos que pueda defender sus propios
hazlo. Me ha quedado claro que son incapaces de hacerlo, porque desde luego no tienen defensa alguna. Mire usted, le voy a informar. Si estamos hablando de aspectos de la Junta de Gobierno local, todo pasa o parte, la génesis, la simiente, es la Junta de Gobierno del 26 de diciembre del 2013, que es en la que ustedes unilateralmente acuerdan de la aprobación de un plan de ajuste. Y con esa aprobación, en este caso, de lo que afecta el coste cero para los prestadores de servicio, ustedes dejan por el camino un rastro de sangre laboral. ¿De acuerdo? Un rastro de sangre laboral. Y es por eso por lo que este grupo político ha centrado la intervención. Sí, hombre, sí, le dije que traía 12 temas. Es cierto que tenemos 12 y no sé si tengo que tener alguno más. Pero he preferido, en 10 minutos, priorizar y entender que es para mí lo más importante, para mi grupo político, que es lo más importante, porque desde luego, los que se han ganado la calle son 17 familias. Hablar ahora mismo de la feria multisectorial, es decir, exponerme que ustedes han contratado empresas fantasmas, que han pagado una fallecida, el importe de la feria, es decir, eso ahora mismo ya está hecho, ya está hecho. Hablarles ahora mismo de que el alcalde ha sido un alcalde condenado por acoso laboral a un trabajador, es un hecho consumado y condenado. Les puedo hacer muchas preguntas de por qué han hecho eso para pagar esas indemnizaciones, pero no lo voy a hacer. Hay más premios. Ahora mismo lo más inminente, aparte de hablar de sus chanchullos y de la sombra de corrupción que pesa sobre este tipo de gobierno, que conste nada, por favor, la sombra de corrupción que ya empieza a pesar en algunas actuaciones de este tipo de gobierno, por eso están algunos siendo investigados en vía penal. Para mí, el mismo prioritario, entiendo que se lo voy a defender, son los que ahora mismo están en la calle. Los que ahora mismo, personas que ustedes prometieron tranquilidad y se encuentran con un decreto hecho en vísperas de fin de semana, donde se ven literalmente en la calle. Y eso es sobre lo que voy a centrar. O sea, que si dije que tenía 12 temas, disculpe si me asusté, pero es que llevo todo el rato hablando de uno. Y si usted, un solo tema, uno, no se lo trae preparado, lárguese para casa. Lárguese para casa y de verdad le invito a que cada pleno, cada sesión plenaria, cada comisión informativa, cada junta de gobierno, en la que usted y usted se sienten aquí y no sean capaces de defender lo que ustedes nos aprueban, no ponen ni un solo céntimo, porque no merece. Y usted, que es sindicalista de frente, entonces, el puño para arriba, no sé qué está haciendo aquí, no sé qué está haciendo aquí con el puño para abajo. Porque ustedes de los que reaccionan con el puño para arriba defendiendo los derechos del trabajador. ¿Y estos qué pasa? ¿Estos señores qué pasa? ¿Estas señoras qué pasa con ellos? ¿Esto es el puño lo que tenemos recurso? Vergüenza de la idea. Señor alcalde, quiero que me conteste qué va a pasar con el futuro laboral de los 17 trabajadores y trabajadoras de la concesionaria que trabajaban en las piscinas municipales. Quiero que me conteste, quiero que me dé una solución. ¿Qué va a pasar con su futuro laboral? Usted les prometió que iba a salvaguardar desde el primero hasta el último. Eso se habló en el pleno del mes de enero. Usted prometió tranquilidad. Y usted prometió, cuando tomó posesión como alcalde, un poquito más adelante quizás, que iba a salvaguardar los puestos de trabajo y que mientras usted fuese alcalde no iba a haber despidos. Usted lo prometió. Usted dijo un decreto de alcaldía contrario a derecho. ¿Y por qué digo que es contra derecho? Por un aspecto fundamental. Porque usted habló de una adscripción temporal de trabajadores a las instalaciones municipales a sabiendas de que no tenemos el perfil ni la cualificación necesaria para poder prestar servicios desde el ámbito municipal sin hacer una contratación previa. Usted sabe que no tenemos sus trabajadores. Usted ha justificado lo injustificable en un decreto para dar vuelta a 17 personas, 17 familias. Y le voy a decir una cosa. No me importa ser monotemático de aquí al resto de la legislatura, pero esto que ser los. Pero le voy a exigir una respuesta contundente a todo esto. Y le voy a exigir que ninguno de los 17 trabajadores se quede en la calle, porque usted ha sido prometido. Y porque creo, que si lo defiendo, que se les necesita desde el primero hasta el último. Porque tienen experiencia, porque tienen cualificación, y porque hasta el día de hasta que usted retomó las piscinas no había habido ninguna queja de su funcionamiento. No tiene motivos para hacer lo que ha hecho. En menos de no tiene motivos para hacer lo que ha hecho. Y lo sabe. Y sigo diciendo, desde que ha comenzado el pleno, ha sido usted incapaz de levantar el general. Y eso ya dice mucho de usted. Eso quiere decir que no solo usted ni convencido de lo que ha hecho. No me viene a mí.
vecinos de Vigo, a los engañados, a los que han engañado. Ahí no hay opinión comunista. Yo no quiero entender. Le pido respuesta, contundente, y por supuesto le vuelvo a exigir. Ni una crítica más a ningún medio de comunicación, de ninguna empresa que hasta el día de hoy tiene que seguir trabajando y ganándose un duro para mantener el poco empleo que ya les queda. Y si tiene que hacer una crítica, hágala en los juzgados. O si tiene que hacer una crítica, hágala fundamental. Hágala fundamental, pero que esté fundamental. Porque desde luego las críticas que han hecho ustedes a los medios de comunicación de las concesionarias, a nadie no ha podido mostrar ninguna. Insisto, si están inundadas las piscinas, que no queden, que no se han comunicado, insisto que es un tema importantísimo. Con mucho tiempo de antelación, que había que hacer un cambio de titular en los suministros. De hecho, el último dato que me ha llegado es que la luz se cortó el día 21 de enero del 2014. 21 de enero del 2014. Y ustedes entraron a las piscinas el 8 de enero del 2014. Si las piscinas hubieran estado hechas una literal porquería, la nota de prensa hubiera sido del día 9 de enero. Ustedes han estado haciendo la nota de prensa ayer para hoy. ¿Por qué? Porque precisamente la literal cagada que hicieron fue no dar la luz o permitir que no se, permitir que se lleve baja la luz. Las bombas no funcionaron y se mutaron por el alto índice de agua que están haciendo. Ese fue el problema, su responsabilidad. Y le voy a exigir que todos estos desaguisados, fruto de su escasa o nula gestión, la paga usted y no los vecinos con los últimos 10.000 euros que tenemos que pagar de una condena por acoso a un trabajador. Señor Constituyente, por favor. Acabo. La última condena que tenemos que pagar de un trabajador que usted está condenado por acoso laboral junto con algún trabajador más, esos 10.000 euros no tienen por qué pagar los vecinos y vecinas antes, porque quien produjo el acoso fueron miembros del equipo de gobierno, no los vecinos y vecinas. Los vecinos los pagos usted. Señor Vicente. Finalice. Muchas gracias. Señor Herrero. Sí, gracias, señor alcalde. Me falta un segundín, ¿eh? Se nos dice que el pleno era para tratar todos los asuntos de Junta de Gobierno. Junta de Gobierno de 3 años, no sé qué decirles, que se han celebrado 144 juntas de gobierno. 144 juntas de gobierno. La pregunta que se hace del equipo de gobierno es ¿por qué no se dice previamente qué temas se van a tratar para traer los planteados? Esa es la única pregunta que se hace del equipo de gobierno. La única. O sea, tenemos que traer tratados y planteados y estudiando los temas que se han debatido en 144 juntas de gobierno. Bien. Lo que pasa es que el interés que se ve es en quitarnos respuestas inconcretas para después utilizarlos en este momento. Señor Rubinar, nadie ha dicho que no se hayan ceñido a derecho. Si de hecho estamos celebrando este pleno, pues se han ceñido a derecho. Nadie ha dicho que no se hayan ceñido a derecho. Lo único que estamos diciendo es que se podría haber sido más concreto los temas a tratar y hubieran tenido de este lado respuesta. Seguro, además. Seguro, además. Dice que el estado del debate de la nación, que no se anuncia, sí se anuncia, ¿no? El estado del debate de la nación se sabe de qué se va a hablar. Se sabe tanto como que sale en la prensa los días antes. Aquí no. Aquí no. Con este orden del día. Con este orden del día. Mire. Señor Vicente, por favor. Y señor Vicente. Vamos a ver. Holgazanería que no preparamos los plenos. Que no contestamos. El señor Vicente ya sabe lo que va a hacer el señor alcalde. Que no contestamos. Bien. Me dedico normalmente a las palabras a mí como portavoz. Dice, por llamar a algo. Mire, le voy a decir una cosa. Yo no tengo ni tiempo de ensayar frente a una cámara como hace usted. No, porque yo me dedico a trabajar. A trabajar, ¿entiende? Y le voy a decir una cosa. Le ruego que a partir de ahora se ciña a mi gestión en el ayuntamiento. Mi vida laboral y mi vida privada y lo que soy fuera de aquí es cosa mía. ¿Lo entiende usted? ¿Entiende usted? ¿Vale? Porque también podríamos hablar de lo que hace usted fuera de aquí, pero yo no voy a entrar a eso, ¿vale? Y le voy a decir más. Usted está acostumbrado a decir, hablar en función del foro que le está escuchando. Nada más, y de arrancar el aplauso fácil. Nada más, por suerte, que conocemos el resto de los que estamos aquí y los vecinos. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Herrero. Señor Arias. Sí, buenos días. Bueno, pues creo que se ha expuesto bastante en este salón de plenos hoy. Queremos comenzar diciendo que nuestro grupo no está de acuerdo con la forma de gestión que estamos viendo en este ayuntamiento y no estamos de acuerdo porque, vamos a ver, el presupuesto
está sin aprobar. Nosotros llevamos también mucho tiempo insistiendo en que si los presupuestos aprobados, esto no es llevar buen rumbo el ayuntamiento. Un presupuesto se pueden hacer, los números se pueden hacer, la línea a marcar para que esto se pueda salvar. Desconocemos, lógicamente, lo que va a pasar, porque se pregunta, porque en todas las comisiones informativas se está preguntando por parte de todos los grupos, incluido el nuestro, qué va a pasar con los servicios, unos más importantes que otros, pero todos son importantes para la calidad de vida que no se resientan nuestros vecinos. Entendemos la crisis y entendemos todo, pero en alguno de los servicios pues hay que dar alguna explicación, y la verdad es que yo creo que hay que ser valientes y decir lo que hay, y la decisión que se tome, pues entre todos podremos llevarla mejor que no el callarse, yo creo, o dejarlo, lo que estamos haciendo es empeorando el ayuntamiento. No sabemos, la gente está preocupada en el centro de día, hay familias que qué va a pasar, la escuela infantil, pues los padres también preguntan, y no sabemos qué va a pasar, si es que va a continuar o no va a continuar. La escuela de música, pues ya hemos vivido episodios bastante desagradables. No cabe duda que hay situaciones, el agua, la del agua es una cosa delicada, pero que hay que solucionarla, solo hay dos soluciones, o sí o no. Lo que no se puede es decir, estar ambiguo y no, porque estamos acumulando una deuda que va a ser imposible de salvar. Mire usted, nosotros, en este caso, le voy a decir que cada vez es peor, vemos los informes de intervención y todos son con reparos, pero son con reparos porque es que nos están atando, el gobierno nos está atando las manos para poder hacer nada, pero es que en no hacer nada puede pasar una temporada hasta que empiecen las goteras no se reparan, el tejado se resiente y hasta que se cae todo y se cae el ayuntamiento. Este ayuntamiento, nuestro grupo ya lo lleva diciendo desde hace años, este ayuntamiento creemos que no tiene salvación, por desgracia, ojalá nos equivoquemos. Este ayuntamiento está en la quiebra, por lo tanto lo veo muy mal, vemos nuestro grupo, el que este ayuntamiento se pueda salvar. Y hay un problema grande que siempre se quiso evitar en San Andrés. Según está en la ley y con el resto de los anteproyectos que están ahí en vigor y que se van a aprobar porque es mayoría absoluta, nuestro ayuntamiento, con un plumazo en Madrid, lo absorbe el Ayuntamiento de León. Con un plumazo, sin que los vecinos de San Andrés del Rabanero, por mucho que digamos, podamos hacer nada. Y eso hay que intentar evitarlo, y eso nos está evitando. Y todo es consecuencia de que hay que tomar medidas. ¿Se salva o no se salva? Pero hay que tomar medidas, y solo se puede saber así. No sabemos, efectivamente, los precios públicos, si hay que subirlos, o hay que mejorar, o hay que cortar, porque alargar es imposible, y dar más servicio es imposible, pero los que se den bien. Queremos decir también, vamos a ver, si nosotros, ¿cuánto tiempo hablaban del mes de marzo para presentar los presupuestos? Con los presupuestos se va a ver lo que podemos hacer. Sin ellos nosotros no sabemos nada. ¿Qué va a pasar? Pero ahora mismo no se puede gastar nada porque no hay, dicen ustedes, y que es verdad, dicen que no hay, pues no hay. Pero ¿y qué va a pasar? El ayuntamiento tiene que funcionar. Nosotros no podemos cerrar el ayuntamiento. Los primeros que tendríamos que marchar seríamos nosotros. ¿Que tiene que intervenirse? Pues se intervendrá, pero eso sería fatal para los vecinos. No para nosotros, para los vecinos, sería fatal. Porque nosotros volveríamos donde estábamos antes, pero los vecinos a pagar más y con menos servicio. Por lo tanto, ustedes deben de tomar esto muy en serio, y este pleno que hoy se celebra, pues que les sirva de que tiene que cambiar su postura, ser más enérgico, y la verdad es pensar las decisiones. Y claro, por supuesto que no podíamos hoy, que están además aquí, lo que sucedió hace el mes pasado con el problema
sale así. Todos los trabajadores, nosotros el 30 de enero hicimos un voto. Hicimos un voto, pero con la convicción de que iban a trabajar todos los trabajadores, los 17 o los que le correspondía, pero que iban a tener el trabajo. Y ahora resulta que efectivamente el viernes nos enteramos de que eso no es así. Solo hay una solución, y es que o todos los grupos que componemos esta corporación nos pongamos de acuerdo para intentar de alguna forma salvar esos puestos de trabajo. La ley dice una cosa, bien, pero nosotros aquí tenemos también algo o mucho que decir. Y entre todos, solo entre todos, independientemente de lo que la empresa o no la empresa, porque no debemos olvidar que hay dos partes en el que son la empresa y el ayuntamiento. Yo no sé quién tiene razón, porque no lo sé. Pero el que no tenga la razón le va a suponer, si es la empresa, allá ella. Si es el ayuntamiento, a los vecinos de San Andrés del Rabanero les va a suponer muchísimo dinero. Muchísimo dinero. No estamos hablando de una cantidad pequeña. Después, el cobrar, yo no sé quién lo va a cobrar, porque claro, le pueden imponer al ayuntamiento y ¿qué van a llevar? Pero va a ser mucho dinero. Entonces, se les dijo siempre que cualquier decisión que se tomara, que fuera con muchísima prudencia, con muchísima información y siempre dentro de la legalidad. Y es lo que les seguimos pidiendo. Yo no sé quién, mi opinión, nuestra opinión, en este caso del grupo, la tenemos nosotros, la nuestra, pero es una opinión que no tiene valor legal ninguno. Entonces, ojo, ahora lo de los trabajadores es sangrante y ahora estén en esta situación. Por eso, nosotros, como UPL, pedimos el unirnos todos los grupos, quitar diferencias políticas que puede haber, porque aquí solo hay un fin, que es salvar sus puestos de trabajo, e intentar entre todos que estos trabajadores se les dé una solución a su situación, porque sabemos lo que pasa cuando una persona está en la calle, cuando una persona lo despide, y de esta forma nadie sabe cómo ni en el momento usted para casa. Por lo tanto, pido que se tomen decisiones al señor alcalde y al equipo de gobierno. Pido que se tomen soluciones. Pido que se ponga en marcha realmente un plan para intentar sacar adelante el ayuntamiento de San Andrés del Rabanero. Y nada más, y muchas gracias. Muchas gracias, señor Arias. Señora Cerrón. Buenos días. Para mí lo más indignante ha sido la respuesta del señor portavoz del Partido Popular. El decir que no viene, que no trae preparados los temas porque no se sabe qué preguntas se van a hacer, me parece indignante. Me parece una falta de respeto a los grupos políticos y a las personas, a los vecinos y vecinas que representamos. Si se dice que lo que se va a analizar es la gestión de la Junta de Gobierno local, es decir, que ustedes tienen que defender su gestión, no es tan difícil pensar que ustedes tienen que defender las decisiones que han tomado. Y hay unas decisiones que cualquier persona podría suponer que se le iba a plantear, que son el plan de ajuste aprobado, el último plan de ajuste aprobado solamente en Junta de Gobierno local, después de dos plenos en los que el Pleno acuerda no aprobar ese plan de ajuste con las repercusiones que va a tener en cuanto a servicios y en cuanto a personal del ayuntamiento, el despido de los trabajadores de Urbaser, antigua Urbaser, que ustedes no contratan, no subcontratan para el ayuntamiento, no contratan, el hecho de no negociar con los trabajadores, con los ex trabajadores de Urbaser, sus nuevas condiciones laborales en este ayuntamiento y la condena que posiblemente tengamos por eso. La última gestión, toda la gestión del Centro de Ocio y Piscinas de GESIM, quiero decir que no es tan difícil pensar qué temas se van a preguntar, a plantear aquí para que ustedes defiendan su gestión. El hecho de que no la traigan es que su gestión no es defendible.
simplemente voy a hablar del tema de CESIF, la última gestión del Centro de Ocio y Piscinas de CESIF, porque están aquí los trabajadores. Pero igual que hoy están aquí estos trabajadores, dentro de pocos meses tendremos a la mitad del ayuntamiento aquí. Con lo cual siempre vamos a estar en función de esto, porque ustedes aceptan los planes de ajuste que se les imponen. Y ustedes aceptan que haya que pagar ante los intereses a los bancos que el salario de los trabajadores. Ustedes aceptaron pagar a Urbaser casi 30 millones de euros en vez de negociar con ellos a ver qué tipo de pago se les iba a hacer. Si se les iba a hacer esos 30 millones, ¿en cuántos años se les iba a pagar? Pero no, era mejor pedir un crédito al banco que no lo cobra 5 y pico por ciento, porque así le rescatamos al mismo tiempo. Entonces, el tema de gestión, yo creo que ha sido una mala gestión. Y yo creo que el señor concejal de Deportes debería dimitir por esa mala gestión. Porque, mire, no solamente es el hecho de una firma de un acuerdo que hace el alcalde con la empresa, que luego parece que ese acuerdo no tiene ninguna base legal para realizarla, pero sí que hay un punto que vincula a este ayuntamiento. Y es que no se puede iniciar ninguna sanción contra esa comercial. Yo creo que eso es injusto. Esta empresa ha roto un contrato y tiene que responder por ello. Hay un incumplimiento de contrato y tiene que responder por ello. Y este ayuntamiento debe exigirle esa responsabilidad. En el último pleno se acordó no recuerdo muy bien si era un rescate del servicio, no sé ahora mismo la denominación, creo que era rescate, si hay un secuestro del servicio. Izquierda Unida fue el único grupo que no apoyó eso, porque no quedaba claro cuál era la situación de los trabajadores. Entonces, aparte de eso, en que esas instalaciones ahora mismo tengan muchas deficiencias, eso no debe ser de ahora. Habrá algunas que, por lo que yo leo en la prensa, que no son su opinión, parece que son deficiencias antiguas. Bueno, cualquier servicio que nosotros tengamos subcontratado, que esté gestionada por una empresa, tenemos la obligación de ver cómo está el mantenimiento y si se está cumpliendo el contrato. Con lo cual eso ha sido una dejadez de este ayuntamiento si no se han hecho esas inspecciones para ver cómo se estaba llevando la gestión de ese servicio. Con lo cual no es cuestión de decir que ahora hay una gran avería que le va a costar a los vecinos de este municipio más de 200.000 euros. Hay una dejadez por parte de este ayuntamiento en ver cómo se estaba gestionando ese servicio. Y en ese sentido, sí, señor, creo que el concejal de Deportes debería dimitir porque la gestión que se ha hecho es muy negativa. Respecto al plan de ajuste aprobado solamente por la Junta de Gobierno local, el segundo plan de ajuste, yo creo que las consecuencias que va a tener para este municipio, para sus vecinos en cuanto a los servicios y para los trabajadores son nefastas. Con lo cual yo creo que lo único que hay aquí es una política seguidista de la política nacional de pago de la deuda a través de bancos con intereses, despido de trabajadores de la administración pública y cierre de servicios para que la gente tenga que ir al servicio privado. Son las mismas políticas contra las que Izquierda Unida está totalmente en contra. Yo espero que a ustedes la ciudadanía les ponga en su lugar, porque creo que están haciendo un bajo favor a este municipio por sus políticas y les exigen responsabilidades. Nada. Muchas gracias, señora Canón. Señor portavoz, señor Herrero, ¿tiene algo que...? Señor Arias, ¿alguna aportación más? No, ratifico en lo que dije antes. Señora Terrón. Quiero decir que Izquierda Unida ha llevado a Fiscalía el acuerdo de pleno del agua de este ayuntamiento, por ver que ustedes no instan la nulidad de ese acuerdo y por las graves repercusiones que va a tener para estos vecinos y vecinas ese acuerdo.
pudiera Fiscalía, ustedes deberían hacer algo respecto a ese acuerdo de pleno. Deberían declararlo nulo y deberíamos ver cómo resolverlo. Pero si no, yo espero que Fiscalía, por la demanda de Izquierda Unida, lo declare nulo y haya que volver a ver qué pasa con el agua en este municipio. Muchas gracias, señora Terrón. Bueno, yo para finalizar, sí quiero hacer alguna puntualización. En principio, cuando se refería al portavoz, hombre, yo creo que el portavoz hay que entender lo que dice. Dice que si ustedes dicen en concreto qué punto de la Junta de Gobierno local, pues se podrá hablar con mayor propiedad. No podemos comparar, porque sí, usted me decía, señor Renovinar, el Estado de la Nación, y usted hubiera querido hacer un parangón con el Estado del municipio, y yo creo que no es un Estado de debate del municipio, sino de la gestión de la Junta de Gobierno, pero del concreto, dígame usted de tal tema o del concreto, tendríamos que, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que se ha hecho un panorama, voy a intentar entrar lo más brevemente posible, pero un poco de todo, Se ha hecho un panorama, pues, de una situación del municipio, de una situación, bueno, pues, como que estamos abocados a... Miren, yo les voy a decir una cosa. Cuando este equipo de gobierno entra y hace un análisis en profundidad de la situación del ayuntamiento, lo más fácil para nosotros era ir a Hacienda y decir, mire, intervengan en el ayuntamiento, tomen las medidas que tengan que tomar, adopten ustedes las medidas de tal forma que nosotros hubiéramos quedado al margen y hubiéramos quedado además limpios, pero las medidas las hubieran tomado otros. ¿Qué consecuencias hubiera tenido la intervención? Pues que evidentemente hubieran equilibrado, como decía el señor Robinar, el capítulo 1, probablemente hubieran cerrado los servicios. ¿Por qué? Pues porque la situación caótica que tiene el ayuntamiento no permite estar como está. Esas situaciones dramáticas que iban a ser amplísimas, lo que iban a hacer era dejar un panorama social durísimo para el ayuntamiento. Sin embargo, este equipo de gobierno pues optó por el sacrificio personal, por exponer el voto de los ciudadanos, porque vamos a tener que tomar medidas que no son buenas para nosotros. O sea, no vamos a buscar nuestro interés particular, sino que vamos a buscar el interés general. Y las medidas que sean duras, como las que hemos tomado, como las que se están tomando, que son obligadas, son las únicas para intentar provocar un daño menor y para provocar menores dramas en materia de despidos, en materia de servicios sociales, y así pueden ustedes seguir sumando. En definitiva, lo que hemos hecho ha sido reducir el desfase de forma importante y en tratar de encauzar de una vez por todas el ayuntamiento. En 2 años, en un ayuntamiento que tenía 78 millones de euros de deuda, como comprenderá, es prácticamente imposible con unos ingresos anuales de 20 millones de euros. Equilibrar un presupuesto es dificilísimo. Cumplir el plan de ajuste, pues con las obligaciones contraídas que tenemos, una de dos, o creamos esas situaciones dramáticas, o es difícil ir de manera inicial cumpliendo. Pero poco a poco tendremos que ir encajando y poco a poco se irá cumpliendo y poco a poco llegaremos a la estabilidad, que es lo que nos exige ahora mismo la ley. Bueno, en definitiva, que nuestra actuación es única y exclusivamente la que creo que tenemos que hacer para evitar mayores dramas. Me dicen que qué pasa con el presupuesto, pues el concejal de Hacienda se lo ha explicado, se lo ha dicho. Nosotros estamos esperando a que nos aprueben en Madrid el plan de ajuste, las medidas alternativas que se han planteado y en consecuencia proceder a la aprobación del presupuesto correspondiente. Evidentemente, las tasas hay muchas que están sin actualizar. Habrá que intentar actualizar determinadas tasas. Y claro, yo no coincido muchas veces con la señora Terrón, otras veces sabe ella que sí, pero en aquellos servicios que también se puedan prestar desde el punto de vista privado,
no son tan necesarios en una situación como la del ayuntamiento. Si para nosotros sería mucho más bonito decir a todo el mundo gratis todo, pero es que no podemos. Entonces, aquellos servicios que puedan optarse también en la vida privada, a lo mejor hay que subir las tasas y a lo mejor hay que equilibrar las tasas. Tenemos la ley de sostenibilidad ahora mismo. Con la ley de sostenibilidad, que también será objeto de otro debate, pues evidentemente hay servicios que no son competencia municipal, que son competencia impropia y que tenemos que traspasar a las administraciones autónomas, a la administración autónoma, pero de acuerdo con un desarrollo de esa ley que todavía no está hasta el año 2015. Tendremos que mirar a ver cómo se hace y evitar en lo posible cerrar o quitar los servicios. Me dice, ¿para cuándo el traspaso de competencias? Hombre, pues cuando se desarrolle la ley. Nosotros ya hemos estado en Valladolid. Yo la semana pasada estuve en Valladolid, estuvimos en la Federación Regional de Municipios y Provincias, estuvimos hablando de estos temas y se tiene que desarrollar la ley, se tienen que crear unas guías para poder ver cómo se puede llevar a cabo. Claro, el problema, otro tema que es delicado, el problema no es que recuperen los servicios, porque es que la Junta recuperará los servicios que crea que tiene que recuperar, pero no aquellos que un ayuntamiento libremente puso. Porque cuando un ayuntamiento pone esos servicios, de acuerdo con la ley de sostenibilidad, que no olvide, es una ley consecuencia de una reforma del artículo 135 de la Constitución, que establece el equilibrio necesario. Esa ley, el artículo 135, además, fue una modificación consensuada. Y esa ley de sostenibilidad que es una consecuencia de la reforma del artículo 135 de la Constitución, establece que únicamente se podrán mantener otros servicios que no sean los propios cuando haya superávit para ello. Cualquier ayuntamiento que puso un centro de día, que no pusimos un hospital aquí, sino a ver ahora qué hacíamos. La situación es complicada, pero la situación está planteada y es posible que la Junta de Castilla y León acoja esos servicios en un futuro, pero siempre que se desarrolle la ley. Vamos a ver, me decía el señor Minar, ¿qué pasa con el capítulo 1, el capítulo de personal? Bueno, pues en el plan de ajuste establece, ya sabemos hasta dónde tenemos que llegar. ¿Qué tendremos que hacer? Esperar, como le dije en el pleno anterior, primero que se apruebe el plan de ajuste y saber si las medidas alternativas se nos aprueban. Yo la semana pasada también he estado hablando sobre la ampliación del crédito ICO de 10 a 20 años. Eso parece que está en vías de que se apruebe. Si eso es así, las medidas, lógicamente, serán mucho más flexibles y no tendrán que ser tan drásticas para entrar en el cumplimiento de los parámetros que marca el plan de ajuste. Me hablaba de los reparos. Mire, yo creo que tenía que agradecer todo el mundo que este alcalde se exponga, como dice, a levantar los reparos. Pero mire, porque si no se levantan los reparos, este ayuntamiento se paraliza al día siguiente. Este ayuntamiento no paga a nadie, no paga ni las nóminas de los trabajadores. Y sin embargo, el alcalde levanta los reparos para poder hacer viable y posible el ayuntamiento. O sea, yo creo que eso, lejos de ser una crítica, debe ser nada, porque decir, bueno, por lo menos está usted exponiéndose a levantar los reparos cuando realmente, si no lo hace, se paralizaría el ayuntamiento. Quedaría paralizado, sí, así de claro, paralizado. ¿Por qué? Pues porque no existe disponibilidad en este momento para poder hacer pagos. Sin embargo, las empresas, los proveedores no tienen la culpa de la situación que tiene el ayuntamiento, yo así lo entiendo. Y pues hago de tripas corazón, diríamos, levantando los reparos para que puedan hacerse efectivos los pagos. Y voy a entrar ya en el último tema, que era el de los trabajadores de GESIM que están aquí hoy con nosotros, de las empresas. Vamos a ver, yo he dicho por activa y por pasiva, y he hablado con ellos en su momento, y además creo que tenemos una cita pendiente para la próxima semana, si mal no recuerdo, y les dije en su momento que el ayuntamiento no podía hacer efectivo
el pago en las condiciones en las que estaba la empresa. Yo creo que la irresponsabilidad es de quien hace un contrato con una empresa en esas condiciones, no de la empresa. La empresa está muy bien hacer lo que tiene que hacer, pero que se haga por parte de quien no puede, porque tiene que ver las posibilidades y las obligaciones y necesidades que tiene el ayuntamiento. Un contrato de esa naturaleza es una irresponsabilidad que el ayuntamiento no se puede permitir, y de ahí que nosotros desde el primer momento entablamos conversaciones con la empresa para intentar solventar el problema, para intentar llegar a un acuerdo. Acuerdo que no es posible, acuerdo que nosotros entendemos que después de una declaración de intenciones pues se rompe por parte de la empresa. Eso lo entendemos humildemente, que la empresa unilateralmente da de baja o amenaza con dar de baja, da de baja a los trabajadores, de hecho, y cierra las empresas. Desde el primer momento nosotros velamos intentamos velar por el futuro de los trabajadores. Igual que intentamos velar por el futuro de todos los trabajadores, los 4.000 parados que tiene el ayuntamiento, pero llegamos hasta donde llegamos. Y en ese momento nosotros, en el pleno anterior, todos, a propuesta de este equipo de gobierno, planteamos una moción en el que los trabajadores tendrían que entrar a trabajar. Esa fue una propuesta, esa fue nuestra propuesta, que fue aprobada casi por unanimidad, parece que solamente una abstención, que fue la señora Terrón, para aprobar ese acuerdo. Nosotros, en esa línea, planteamos a trabajo, como saben, la contratación de los trabajadores. Y es trabajo quien nos dice que no se puede, que existe una imposibilidad legal. Bueno, lo dice así. Y además, todo el proceso ha sido clarísimamente enfocado por los técnicos. Se ha hecho tal y como los técnicos entienden que tenemos que hacerlo, siempre buscando el interés general y buscando que no existan despidos de los trabajadores. Señor Gómez Vicente, por favor, es así. Como le estoy... Interés de... Señor, los 17 trabajadores eran los que estaban propuestos para entrar. Por favor, señor Gómez Vicente. Y esa es la única forma. Cuando nos llega la resolución de trabajo, nosotros que tenemos que intentar garantizar abrir las oficinas lo antes posible, firmamos ese decreto. Pero en cualquier caso, ayer me consta que han estado el concejal de Puertos y el concejal de Hacienda hablando con ellos, y me consta que están intentando buscar una vía, una solución, a través de subcontrataciones o a través de otros mecanismos que se están estudiando. Lo que les digo, lo que yo quiero que sepa todo el mundo, es que el primero que se queda sorprendido soy yo. El primero que cuando nos llega el acuerdo de la inspección de trabajo se queda helado soy yo. Y digo, nos quedamos porque la idea era, y siempre lo hemos mantenido y siempre lo hemos intentado. Y es así de claro. Nosotros lo hemos planteado y es trabajo quien nos dice que dada la situación que se produce por parte de la empresa, no es posible la contratación. Si pueden ir a hablar al trabajo, pueden ir a preguntar el trabajo. Yo, de todas formas, por eso no va a quedar. Por nuestra parte, vamos a adoptar y vamos a estudiar con los técnicos y con el trabajo y dentro de lo que es la explotación de las piscinas, todas las posibilidades que permitan que los trabajadores se reincorporen a su puesto de trabajo. Ahora, lo que nosotros siempre decimos, lo que no podemos es saltar la aleatoria. Lo que no podemos saltar la legalidad. Nosotros, si viene otra empresa, habrá una subcontratación por una subrogación, tal como se decía los pliegos, sino por lo que nos digan los técnicos y lo que nos digan trabajo, que son los que nos lo tienen que decir. La intención nuestra, yo creo que ha quedado clara. Solicitamos a trabajo la contratación de los trabajadores. Nos dice que es imposible. Así de claro. Eso es así. Eso es así y eso está clarísimamente en los documentos. Bueno, y por último, mire, voy a acabar con unas citas del señor Gómez Vicente. Mire, señor Gómez Vicente, usted
suya en campaña electoral, las municipales. En una intervención suya, señor Vicente, usted dijo lo siguiente. Dijo, la situación del ayuntamiento es tan mala que si ustedes por la mañana tienen la basura recogida, dan al interruptor de la luz, hay luz, abren el grifo y sale el agua, el que consiga eso será un gran gestor y un buen alcalde. Palabras del señor Gómez Vicente. Pues yo le digo, señor Gómez Vicente, y perdone y respete que yo he respetado a todos, y yo le digo, además de muchísimas otras cosas que se han hecho, cuando las personas se levantan, la basura está recogida, cuando dan el interruptor de la luz, sale la luz, y cuando abren el grifo, sigue saliendo. Muchísimas gracias y damos por finalizado. Señor. Sí, vamos a ver, el último apartado del precepto dice que si como consecuencia del debate se presenta una moción sobre el que el Pleno manifieste su posición sobre la gestión de la comisión, se debe debatir, o sea, se debe aprobar y debatir en el presupuesto. Hay moción, se siente. Hay moción, pero hay que presentar. A ver, señor secretario. Vamos a ver, la moción la tiene que presentar aquí. Si se aprueba, se lleva al próximo pleno, no se debate aquí. Vale. Pues eso es, se presenta la moción, si quiere presentarla. Y no se debate, se vota. Bueno, pues a ver. Dado, señor alcalde, como ustedes no se sabe muy bien a qué venían hoy aquí, si venían a exhibirse y a darnos aquí su intervención magistral, no se sabe muy bien de qué, sino solamente para que le metamos el chupete nuevamente y deje de llorar, porque es un auténtico llorón. Señora Cancelo, estoy motivando la presente la moción, presentación de moción, nada más. Pero lo que vienen a demostrar es que realmente no controlan sus áreas y quieren un nivel de desconocimiento ya que los seres humanos queremos invitar. Estoy motivando a los secretarios. Señora Cancelo, presente la moción y nada más. Es que de verdad. Vamos a ver. No, yo entiendo que únicamente debe presentar lo que es el texto de la moción. Esto es la exposición de motivos y luego la exposición de los motivos y el debate se producirá en la siguiente sesión. Es como si se presentara una moción por escrito al pleno del registro, es decir, solo el texto. A ver, bueno, por lo tanto, primer punto de la moción, reprobación de la gestión de la Junta de Gobierno Local del Partido Popular que dirige el señor Chamorro. Y segundo punto, exigimos al señor alcalde de los líos, los chanchullos, la mentira y el engaño que limita y deje su sillón a un compañero suyo del equipo de gobierno. Muchas gracias. Pues queda anotada la moción para el próximo pleno. Ahora vamos a votar la moción. Votos a favor de la moción, manos arriba. Votos en contra. Queda aprobado.